sobre situación general de derechos humanos en Venezuela, que ha sido solicitada por el ilustre Estado de Venezuela, y me acompaña la comisionada Rosemary Antoine, quien es también relatora sobre afrodescendientes, y se va a integrar en un momento el comisionado Rodrigo Escobar Gil. Como es una audiencia en que solo está el Estado, podemos determinar cuánto tiempo hablarían para después tener un diálogo con la comisión. ¿En cuánto tiempo más o menos harían la exposición? Tenemos una hora como total. Perfecto. Muy bien. Tiene la palabra entonces el Estado. Gracias, presidente. Como es público y notorio, el tema de los derechos humanos ha sido utilizado durante décadas por el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados para desestabilizar y derrotar a los gobiernos progresistas que dan muestra de independencia. Debemos recordar las injerencias estadounidenses en las llamadas revoluciones de colores, nombre mediático que ha sido recibido una serie de movilizaciones políticas en algunos estados que conformaban la antigua Unión Soviética. El plan arranca con la creación de supuestas ONG gubernamentales de derechos humanos, en realidad organizadas y financiadas por el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA, la Fundación Soros, la USAID y la ANED, y otros países de Europa. Así apadrinadas, estas organizaciones se dedican a denunciar ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales a ciertos gobernantes como autoritarios, violadores de los derechos humanos, entre comillas, los acusan de realizar elecciones fraudulentas, entre comillas, de violaciones a la libertad de expresión y de información, de falta de independencia del Poder Judicial y de corrupción. Así van creando una matriz en la opinión pública nacional e internacional que califica a dichos gobiernos como violadores de los derechos humanos y como amenazas para la democracia. Este plan desestabilizador ha tenido algunos éxitos en Europa Oriental y está en plena ejecución en el Medio Oriente. En Venezuela, tales planes comenzaron a ejecutarse desde el año 1998, cuando las encuestas daban como ganador al presidente Chávez. De inmediato fue creada la ONG Primero Justicia, cuyos fundadores fueron Julio Borges y Leopoldo López. Este último, para entonces funcionario de PDVSA, solicitó y obtuvo de dicha firma una donación de 80 millones de bolívares, que fue autorizada por su propia madre, asimismo funcionaria de la empresa. Esta conducta le ocasionó al político la primera sanción administrativa por parte de la Contraloría General de la República. Antes de 1998 solo existían en Venezuela 5 ONG. Actualmente existen más de un centenar dedicadas fundamentalmente a desacreditar al gobierno venezolano ante los medios de comunicación y los organismos internacionales, y específicamente ante la Comisión Interamericana y la Corte, ambos adscritas a la Organización de Estados Americanos y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A su vez, estos órganos internacionales acríticamente acogen, procesan, tramitan y dan por buenas y verídicas todas las denuncias de la ONG, actuando así con una parcialización que puede ser demostrada fehacientemente con estadística. En efecto, la CIDH recibió solo 4 denuncias de violaciones de derechos humanos durante el periodo comprendido entre 1977 y 1998. O sea, en 21 años, cuando los gobiernos de los partidos políticos Acción Democrática y COPEI violaban masivamente los derechos humanos, incluso ante la violación más grave de derechos humanos en Venezuela, conocida como el Caracazo, donde el presidente Carlos Andrés Pérez ordenó el día 28 de febrero de 1989 disparar contra el pueblo que protestaba en las calles contra un paquete neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional.
Esas protestas del pueblo venezolano se mantuvieron durante 7 días y fueron asesinados miles de personas y heridos un centenar. La denuncia fue presentada ante la Comisión Interamericana en el año 1993 y permaneció en la comisión sin averiguación hasta el año 1998. Transcurrieron 5 años. Cuando el presidente Hugo Chávez tomó posesión del gobierno, la comisión pasa el caso a la Corte Interamericana y el presidente Chávez reconoce la responsabilidad del Estado venezolano, como lo hizo en el caso también de Retén de Katia, hecho grave ocurrido en Venezuela, antes de iniciar su mandato. La CIDH desde 1977 hasta 1998 recibió solo 4 denuncias de violación de los derechos humanos. Pero desde 1999, cuando el presidente Chávez llegó al poder, hasta 1912 ha recibido 102 denuncias, de las cuales ha admitido 38, mantiene en trámite 61 y tiene 3 como archivados. Vale decir, 25 veces más denuncias recibidas y 10 veces más admitidas en 11 años que en los 21 años anteriores. También es sumamente contrastante el hecho que desde 1977 a 1998 la CIDH no haya dictado ninguna medida cautelar en 21 años, mientras que desde 1998 al 2012 ha dictado 28 medidas cautelares en apenas 12 años. Vale decir, 28 veces más medidas en la mitad del tiempo. O la comisión estuvo desusadamente inactiva durante 21 años o prejuiciadamente hiperactiva durante 12, o ambas cosas a la vez. Lo mismo sucede en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde 1988 a 1998 sentenció un solo caso, el amparo. Pero de 1999 hasta el 2012 han sentenciado 16 casos. Es decir, 16 veces más sentencias en la mitad del tiempo. Otra prueba irrefutable para demostrar que la violación de los derechos humanos es invocada como excusa para derrotar gobiernos progresistas, la tenemos en el golpe de Estado del 11 de abril del 2012, realizado en Venezuela con apoyo del gobierno estadounidense, la Comisión y la OEA. Para justificar dicho atentado, en los considerandos del Decreto de Transición de Unidad Nacional, leído el 12 de abril del 2002, se argumentaba lo siguiente, abro comillas, que el día de ayer, 11 de abril del 2002, fecha que será recordada con profunda indignación y tristeza nacional, ocurrieron hechos violentos en la ciudad de Caracas que se debieron a órdenes impartidas por el gobierno de Hugo Chávez Frías de atacar, reprimir y asesinar a mansalva a inocentes venezolanos que manifestaban pacíficamente en los alrededores del Palacio de Miraflores, cometiéndose con ellos graves delitos comunes y de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. Cierro comillas. En realidad, según consta en el testimonio del periodista Otto Neustal, comunicador de la cadena CNN, la ocurrencia de muertes en la manifestación del 11 de abril fue anunciada en un video que grabó la proclama de los militares golpistas, firmado muchas horas antes de que se produjera el primer disparo por parte de francotiradores apostados por los golpistas en las mediaciones del Palacio de Miraflores, quienes le dispararon a la manifestación de la oposición y a los manifestantes del gobierno que se encontraban apostados en sus alrededores y ocasionaron la muerte de 15 personas. Pero no solo se intenta legitimar la dictadura con los hechos ocurridos el 11 de abril del 2002, también se busca justificarla por supuestas violaciones previas de los derechos humanos, según confiesa la citada proclama de la instalación de la dictadura leída en el Palacio de Miraflores. Abro comillas. Que Hugo Chávez Frías y su gobierno han menoscabado sistemáticamente derechos humanos garantizados en la Constitución de 1999 y en los tratados, pactos y convenciones internacionales relativas a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República, al punto de que nunca, como estos últimos 3 años, los organismos interamericanos de protección de derechos humanos han recibido tantas denuncias fundadas de violaciones de los mismos.
en particular relativas al derecho a la vida, al debido proceso, a la libertad de expresión e información y al derecho a la información. Cierro comillas, abro comillas. Que Hugo Chávez Frías y su gobierno ha propiciado desde sus altas posiciones una instigación a delinquir, al propiciar violaciones de toda índole a la propiedad privada, así como obstaculizar las investigaciones y sanción de civiles y militares afectos al régimen que han incurrido en delitos contra la cosa pública, en flagrante violación a los principios del Estado de Derecho y contrariando componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, como son la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad en los gobiernos, en la gestión pública. Cierro comillas. Asimismo, se invoca para justificar la dictadura de la oposición la pugnacidad que esta misma provocó con sus continuos allanamientos a la guerra civil. Abro comillas. Que Hugo Chávez Frías y su gobierno promovieron irresponsablemente un clima de confrontación y violencia social, contraria a la unidad nacional, al pluralismo democrático y en general al respeto de los principios y valores democráticos contra todas las instituciones y sectores de la democracia venezolana. Cierro comillas. También se esgrime como legitimación de la dictadura al supuesto apoyo gubernamental a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Abro comillas. Que Hugo Chávez Frías y su gobierno han trazado y ejecutado una política exterior contraria a los más altos intereses económicos, políticos y sociales en la nación, ocasionando un aislamiento de graves consecuencias para el país, manteniendo un tratamiento ambiguo frente al flagelo del terrorismo internacional y desarrollando vínculos irrefutables con la narcoguerrilla colombiana. Cierro comillas. El objetivo de los golpistas era utilizar como pretexto la violación de derechos humanos para aplicarnos la Carta Democrática de la OEA y así justificar este flagrante golpe de Estado, con la indulgencia de la OEA y por supuesto de la Comisión. De hecho, el mismo día del golpe, el embajador estadounidense Shapiro declaró en los periódicos que el gobierno estaba fuera de la Carta Democrática de la OEA. Esta es la razón por la cual dichos organismos solo condenaron el golpe contra Venezuela el día 13 de abril del 2012. 2 días después de ocurrido, cuando ya el gobierno venezolano y sus Fuerzas Armadas habían rescatado y restituido al presidente Chávez en el poder. Esta campaña de desestabilización contra Venezuela no terminó en abril del 2002. Durante los meses siguientes se produjeron diversos acontecimientos que prácticamente condujeron al país al borde de una guerra civil. En Venezuela, los partidos de oposición, los empresarios afiliados a Fedecámara, junto con la Iglesia venezolana y el gobierno estadounidense, inmediatamente implementaron un paro petrolero y patronal durante los años 2002 y 2003. Durante 63 días, este cierre patronal dejó al país sin gasolina, saboteó la educación, el cuidado de la salud y la distribución de alimentos y ocasionó una pérdida del Estado venezolano de 20.000 millones de dólares, trayendo como consecuencia la quiebra de miles de empresas y el despido de millares de trabajadores. El presidente Chávez pidió la intervención de la OEA para abrir un diálogo con esta posición violenta y golpista, y en virtud de tal llamamiento, el Centro Carter, dirigiendo mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición. Igual, 4 meses estuvo en el país el presidente César Gavidia. Esta intervención de la OEA permitió la realización de un referéndum revocatorio celebrado el 15 de agosto del 2004. La desesperación de esta oposición desquiciada los llevó a traer a Venezuela a más de 100 paramilitares colombianos en mayo del 2004 para asesinar al presidente Chávez, cuando todas las encuestas realizadas predecían el triunfo del presidente. Afortunadamente fueron detenidos los paramilitares disfrazados con uniformes del ejército venezolano el mismo día en que pretendían realizar el asalto al Palacio de Miraflores.
Se efectuaron en forma inobjetable las elecciones de referéndum revocatorio y resultó ganador el presidente Chávez por amplio margen. Sin embargo, la oposición denunció fraude y con la anuencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las ONG han mantenido una campaña de denuncias fraudulentas que mantienen a Venezuela desde el año 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 en el capítulo cuarto, como violatoria sistemática de los derechos humanos, cuando en realidad es víctima de todo este tipo de atentados por parte de la oposición y de los gobiernos extranjeros. El plan de desestabilización de la ONG contra Venezuela se mantiene con la anuencia de la Comisión, y las mismas denuncias que presentan al sistema interamericano las reciclan en el Consejo de Derechos Humanos, acusando a Venezuela como violador de los derechos humanos. A partir de allí, el Consejo de Derechos Humanos vota condenando al país, se nombra un relator especial para que vigile y se legitime la invasión. Así ocurrió con Libia. Fue expulsada como miembro del Consejo de Derechos y se le nombró un relator 3 meses antes de que la OTAN iniciara los ataques que causaron más de 60.000 víctimas no combatientes. Igual goteo de denuncia se le aplica contra Irán y Siria. El pueblo venezolano está consciente de la campaña que precede a estas invasiones dirigida por países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, entre otros, los cuales valiéndose de su posición de miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actúan como piratas y reparten entre todos los recursos petroleros y minerales de los países invadidos, como ha sucedido con Afganistán, Irak y Libia. Venezuela en el capítulo cuarto del año 2003. Le recordamos a los señores comisionados que la República Bolivariana de Venezuela está en el capítulo cuarto, después del golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Vale decir que la víctima de un atentado infame está siendo tratada como culpable. Por 10ª vez le informamos a los comisionados que Venezuela no califica dentro de ninguno de los criterios que la Comisión Interamericana aplica para otorgar estas atenciones especiales por las razones siguientes. Primero, Venezuela no está entre los estados regidos por gobiernos que han llevado al poder mediante elecciones populares por el voto secreto, que no han llegado al poder por elecciones populares por el voto secreto, genuino, periódico y libre, según normas y principios internacionales aceptados. Venezuela tiene 16 procesos electorales en los 14 años del gobierno del presidente comandante Hugo Chávez Frías, monitoreados por centenares de observadores internacionales, entre ellos el Centro Carter y la propia OEA. El 7 de octubre del 2012 realizamos las elecciones para presidente de la República, dando una lección al mundo. Su transparencia e imparcialidad ha sido el mejor argumento práctico contra los intentos de negar la legitimidad de sus actos. La madurez del pueblo venezolano y el indiscutible papel del Consejo Nacional Electoral, guiado por los valores de la Constitución y la ley electoral, ha impedido nuevamente la tragedia de una guerra civil. En dicho comicio resultó ganador del candidato Hugo Chávez Frías con 8.181.122 votos para un 55.13% del total, y Enrique Capriles con 6.566.712 votos para un 43.25%. Participaron 6 candidatos y 30 partidos políticos, y lo más importante, hubo una participación récord del 80.56% de los electores. El candidato perdedor de la oposición por primera vez reconoció de inmediato su derrota. Sin embargo, varios líderes de la oposición declararon lo siguiente. María Corina Machado señaló, abro comillas, si las elecciones hubieran sido limpias y libres, otro habría sido el resultado, cierro comillas. Por su parte, Diego Arias enfatizó que, abro comillas, el fraude en las elecciones presidenciales fue en cámara lenta, legal e institucional, cierro comillas. Leopoldo López señaló, abro comillas, hubo situaciones que ponen en duda los resultados e inconsistencia en la información arrojada, cierro comillas. Antonio Ledesma declaró, abro comillas, el gobierno debe cargar la cruz de una victoria sospechosa, cierro comillas. Todas estas falsedades se esgrimen y se difunden en los medios de comunicación contra un sistema electoral al cual el expresidente Carter calificó como, abro comillas, uno de los más perfectos del mundo, cierro comillas. El mismo sistema en diciembre del 2012 otorgó la victoria a los candidatos bolivarianos en 22 de los 24 estados de la República.
Como consecuencia de la desafortunada muerte del comandante Hugo Chávez Frías, el 5 de marzo se efectuará otro proceso electoral el 14 de abril de este año, donde según las encuestas resultará ganador el presidente encargado Nicolás Maduro Moros. Por las razones expuestas, es obvio que miente en forma inmoral, contumaz, desvergonzada y sin fundamento quien alegue que en Venezuela debe ser incluida en el capítulo 4, porque el gobierno y las instituciones venezolanas no han llegado al poder mediante elecciones, elecciones populares por el voto secreto, genuino, periódico y libre según normas y principios internacionales aceptados. Segundo, Venezuela no está entre los estados donde el libre ejercicio de los derechos consignados en la Convención Americana o la Declaración Americana han sido suspendidos, en su totalidad o en parte, en virtud de imposición de medidas excepcionales, tales como el estado de emergencia, el estado de sitio, suspensión de garantías o medidas excepcionales de seguridad, entre otras. Cierro comillas. Al respecto, es bueno hacer del conocimiento de la Comisión y de la Corte que a partir de 1998 en Venezuela nunca se suspendieron las garantías constitucionales, ni siquiera durante el golpe de Estado del 11 de abril del 2002, ni durante el paro petrolero y patronal durante el 2003, que duró 63 días. Tampoco hubo detenidos políticos por esas actividades conspirativas que terminaron cubiertas por una amnistía, y nunca se ha restringido la libertad de expresión ni de información. Las personas que detenidas y sentenciadas a raíz de dichos sucesos fueron los miembros de la Policía Metropolitana que asesinaron y hirieron a los manifestantes inermes que salieron a las calles a defender al gobierno del presidente Chávez. Por lo tanto, mienten en forma descarada, inmoral y la falta de fundamentos quien justifiquen una inclusión de Venezuela en el capítulo 4, alegando, entre paréntesis, imposición de medidas excepcionales tales como estado de emergencia, estado de sitio, suspensión de garantía o medidas excepcionales de seguridad, que como todo el mundo le consta, ni han existido ni existen en nuestro país. Tercero, Venezuela no es un estado que, abro comillas, comete violaciones masivas graves de derechos humanos garantizados en la Convención Americana, cierro comillas. Tampoco en Venezuela se cometen violaciones tales como ejecuciones extrajudiciales, la tortura y desaparición forzada como política de Estado. Tales violaciones, por cierto, sí se cometieron en forma masiva y grave y sistemática antes de 1998, sin que la CIDH se molestara en pronunciarse contra ellas. Cuarto, Venezuela no es un Estado, abro comillas, en un proceso de transición de cualquiera de las tres situaciones arriba mencionadas, cierro comillas. Quinto, Venezuela no atraviesa, abro comillas, situaciones coyunturales o estructurales que estén presentes en estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana, cierro comillas. En efecto, Venezuela no atraviesa tales situaciones. Dentro de ellas se acostumbra incluir, por ejemplo, situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho, graves crisis institucionales, procesos de reforma institucional con graves incidencias negativas para los derechos humanos u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales, cierro comillas. En Venezuela, las actuaciones de los poderes públicos se rigen por la Constitución y las leyes. Cada uno de dichos poderes goza de independencia y de autonomía y sus actos no vulneran la Convención Americana. Aún más, nuestra Constitución es la más avanzada en materia de derechos humanos que la Convención Americana. Por tanto, también miente en forma inmoral, carente de ética, de vergüenza, de conciencia y de fundamento, quien sostenga que en nuestro país ocurren situaciones de tal índole. Estas denuncias sin fundamentos realizadas por la ONG venezolanas y extranjeras vienen siendo sistemáticamente acogidas tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar en contra de lo dispuesto en la Convención Americana. La mayoría de ellas no están acompañadas de datos precisos ni de pruebas, de que solo están basadas en rumores o recortes de prensa, de que con respecto a la mayoría de ellas no hay previa decisión de instancias administrativas ni judiciales venezolanas, de que en gran parte de esas denuncias hechas hipotéticas, futuras e inciertas,
y de que en otras intentan enmendar la plana o normas constitucionales y legales sancionadas por Venezuela en ejercicio de su soberanía. Todas estas irregularidades alegadas por Venezuela contra la Comisión en el curso de 9 años han sido denunciadas por el informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana por el Fortalecimiento del Sistema Interamericano, aprobado en el Consejo Permanente de la OEA el 13 de diciembre del 2011. Y también han sido denunciadas en la reunión efectuada en Cochabamba, Bolivia, por nuestro embajador Roy Chardento, quien expuso que la Comisión no debe ser fortalecida sino refundada por la OEA, para que responda a los intereses de la mayoría de los miembros que la integran y no a los propósitos de Estados Unidos y que Canadá, que como todos sabemos no han ratificado la Convención Americana. En la presente audiencia no nos dedicaremos a refutar en escasos 45 minutos a las 159 falsas denuncias que la Comisión incluye en el informe sobre derechos humanos del año 2012. En diversas oportunidades hemos señalado que la Comisión comete graves violaciones de sus propias competencias y deberes cuando, como lo hacen la mayoría de las denuncias allí compiladas, incurre en a. Reincidencia y contumacia en la admisión de denuncias sobre casos no resueltos por el ordenamiento jurídico interno venezolano y en ocasiones ni siquiera planteados ante este, en infracción de los artículos 46.1 de la Convención Americana. B. Reincidencia y contumacia en la admisión de denuncias carentes de sustento probatorio, que toma como ciertas las simples afirmaciones de ONG venezolanas o citas de medios de comunicación social y que en numerosos casos no precisan nombre, hechos, fechas, lugares ni circunstancias. C. Reincidencia y contumacia en la admisión de denuncias sobre hechos hipotéticos, futuros e inciertos, tales como los efectos que podrían tener en el porvenir la aprobación de determinadas leyes o de adopciones de ciertas medidas. D. Desconocimiento flagrante de la soberanía de Venezuela al extender sus observaciones y condenas a desautorizar o vetar el contenido de leyes debidamente sancionadas por los poderes públicos en ejercicio de sus competencias, en abierta oposición a los estatutos que rigen dicha comisión. Por ello, no reincidiremos tampoco nosotros en refutar una vez más acusaciones o afirmaciones que la Comisión no debió jamás incluir en sus informes porque violan las normas constitutivas de esta. En esta oportunidad consideramos imprescindible e inaplazable plantear cuestiones de fondo relativas a las verdaderas competencias y facultades de esta Comisión y a sus repetitivas extralimitaciones al ingerirse con las normas soberanas de Venezuela. Como es público y notorio, el día 11 de marzo del 2013 se celebró en Guayaquil, Ecuador, la reunión de los estados firmantes de la Convención Americana de los Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Allí el presidente Rafael Correa dio un discurso de apertura del evento, que por su importancia vamos a reproducir parte del mismo, por cuanto nuestro país suscribió la Declaración de Guayaquil de fecha 11 de marzo del 2013, documento que recoge las conclusiones de esta reunión. Leo parcialmente el discurso del presidente Rafael Correa. Abro comillas. La cumbre de UNASUR, celebrada en Lima en noviembre del 2012, decidió convocar a través del secretario general de la OEA esta conferencia de estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué significa estados parte? Lo que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y como veremos más adelante, solo 23 países de los 34 que conforman la OEA lo han ratificado. Es la primera vez, como decía nuestro canciller, que se realiza una conferencia de estados partes. Esto debemos reprochárnoslos a nosotros mismos. Tenemos que darle más importancia a algo tan fundamental como los derechos humanos. La reunión de Guayaquil tiene como finalidad abrir un espacio franco y directo entre los estados representantes de los pueblos dueños del sistema, a fin de buscar acuerdos sobre mecanismos suficientes y efectivos para su fortalecimiento, universalidad y transparencia.
Las reformas propuestas incluyen enmiendas a su normativa y establecimiento de reglas claras para su gestión, para que pueda ser ejercida con ética, equidad y transparencia, sin rebasar los límites impuestos por los correspondientes tratados y documentos. Sigue el presidente Rafael Correa. Los temas más importantes en este proceso son sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nacionalidad de sus miembros y funcionamiento exclusivo por parte de los estados que han firmado la Convención de Derechos Humanos. Procedimientos claros y objetivos y contemplados en la normativa para la promoción y defensa de los derechos humanos y universalidad de derechos e informe anual único de la CIDH y adopción de un código de conducta para la CIDH y sus relatorías. Veamos el origen de estos organismos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El artículo 106 de la Carta Fundacional de la OEA establece, abro comillas, habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Una Convención Interamericana sobre Derechos Humanos determinará la estructura, competencia y procedimientos de esta comisión, así como los de los otros órganos encargados en esa materia. Es decir, continúa el presidente Correa, la base del sistema de derechos humanos, la propia Carta de la OEA lo señala, es la Convención. Convención que solo 23 países hemos firmado. Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, no han firmado la Convención. Veamos ahora la Convención Americana de Derechos Humanos. En el capítulo primero, enumeración de deberes, artículo 1, obligación de respetar los derechos. Los que firmamos nos obligamos a esto. Los que no firman no se obligan a nada y está bien, es su ejercicio de soberanía. El problema se presenta cuando ellos son los que financian, tienen la sede de la Comisión y de la Convención, uno de los organismos básicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin haber firmado la respectiva convención. Es la Convención la que establece la Comisión y la Corte y dentro de ellas enumeran las funciones. No quisiera cansarlos leyendo cada una de ellas, pero revisen adecuadamente y vean dónde se le da como función a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fiscalizar a los estados. ¿Dónde se le da como función dictar medidas cautelares? ¿Y dónde se le otorga autonomía a la comisión? Pregunta el presidente Correa. Asimismo, las competencias están en el capítulo 44. Cualquiera persona, grupo de personas o entidades no gubernamentales legalmente reconocidas en uno o más estados, miembros de la organización, puede presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación a esta convención, pero por un estado parte. Cierro comillas de ese artículo. Es decir, esto solo obliga a los estados partes. Cualquier ciudadano, incluso fuera de los estados partes, puede denunciar, pero solo a los estados partes. Entonces tenemos grandes responsabilidades, hemos asumido grandes deberes, pero obviamente eso también significa que tenemos derechos, al menos para dirigir el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sigue el presidente Correa. La fuerte asimetría, y creo que se deduce de lo que he leído, entre los países adscritos a la Convención versus aquellos que la financian y manejan, pero que no lo han ratificado. Es decir, que no se someten a las decisiones de la Comisión o de la Corte. Esa fuerte asimetría ha terminado por pervertir por completo una herramienta pensada inicialmente en beneficio de todas y todos los americanos. En lugar de eso, unos países pretenden intervenir en otros, en tanto se erigen en jueces, a su vez injuzgables, por la inmunidad que no están sometidos a la jurisdicción del sistema, y especialmente de la Corte. La Comisión, sin lugar a dudas, nadie lo ha negado,
cumple un papel histórico de inmenso valor en la investigación, documentación, sistematización de archivos y documentos de testimonios y de pruebas materiales en contra de los procesos despóticos en América Latina, principalmente en las dictaduras militares. Sin embargo, como lo manifestaba ya nuestro canciller, ahora que nuestros países están en una importante proporción dirigidos por gobiernos democráticos, ahora que hay una verdadera nueva era en América Latina, a esos gobiernos democráticos se les trata muchas veces peor que a los regímenes dictatoriales. Se los trata y paradójicamente son acusados y denostados por los grupos que antes, de manera velada o pública, apuntalaron a esas dictaduras que no tuvieron ningún respeto por los derechos humanos. Hay el caso paradigmático en América Latina. Recuerden tan solo el rol del diario El Mercurio de Chile en el golpe de Estado contra Salvador Allende. La conferencia de Guayaquil es fundamental, dice el presidente Correa. Vamos a buscar consensos que reorienten a la CIDH, a ser más eficaz y respetuosa del espíritu de la Convención, de su misma normativa y de la constitucionalidad soberana de los Estados. ¿Cómo es posible que la sede de la CIDH se encuentre en un país que no es parte del sistema interamericano de derechos humanos? ¿Cómo es esto posible? ¿Por la costumbre? Bueno, América Latina está sacudiendo estas malas costumbres, señores. Les puedo decir con certeza que los países que más hablan sobre derechos humanos son los que en la práctica menos se han comprometido, menos han firmado convenciones vinculantes. Los que firmamos todos, incluso hasta la Corte Penal Internacional, somos los países latinoamericanos. Lo hacemos por convicción, pero tampoco vamos a permitir ningún neocolonialismo en la región. ¿Cómo es posible que alguien me responda que la CIDH se financia casi en su totalidad, exactamente en un 96.5% por países que no han ratificado la Convención de los Derechos Humanos, por estados denominados estados observadores, entre paréntesis, que no son parte del sistema interamericano y los organismos y supuestas fundaciones de cooperación internacional de esos mismos países? Es decir, pagan para controlar a los demás. No está el compañero Emilio Álvarez Casar, porque es para señalar un refrán popular mexicano que dice que pagan los mariachis que escogen las canciones. El país sede de la Comisión está únicamente sujeto a la jurisdicción de la CIDH en su condición de país miembro de la OEA. Por lo tanto, no está sujeto como está Ecuador o cualquiera de los otros países. Y como no están sujetos la jurisdicción de la Corte Interamericana ni tampoco la Comisión cuando actúan como órganos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y no se trata de una simple coincidencia ni de una ingenuidad, sino que esto responde a una visión política de doble moral que se aplicó en nuestra región por décadas, cuando se nos consideraba el patio trasero de un imperio y no naciones soberanas, patrias activas con pueblos libérrimos y dignos. No es posible que en el siglo XXI, en nuestra América, tolerar que la sede de la CIDH esté en Washington, en Estados Unidos, sea el país del embargo criminal contra Cuba, que atenta total y abiertamente contra el derecho internacional. ¿Y qué dice la CIDH? Esto constituye sin lugar a dudas el mayor atropello al derecho internacional, ese bloqueo criminal. Y ni siquiera aparecen en los informes anuales de la CIDH. Pareciera que el bloqueo ya es parte del paisaje. Ya basta, insisto, Ecuador no aceptará más neocolonialismo. El Pacto de San José fue firmado en 1969 y ratificado con el espíritu humanístico más noble. No permitiremos que se le utilice con fines geopolíticos, con visiones sesgadas y con tanta, insisto, con doble moral. La CIDH, hablaremos claro, aquí no estamos para maquillar las cosas. Está absolutamente dominada por países hegemónicos, por el ONGismo,
neologismo para identificar el dominio de las ONG, o por los intereses del gran capital, particularmente aquel capital detrás de los negocios dedicados a la comunicación. De hecho, es el anólogo del neoliberalismo en el ámbito de derecho. Ustedes saben que en el ámbito económico el neoliberalismo decía, abro comillas, no Estado, todo lo resuelve el mercado, todo lo resuelven las empresas privadas con fines de lucro. Acá es exactamente análogo, no Estado, las políticas públicas las hacen las ONG. Empresas privadas supuestamente sin fines de lucro, algunos sin fines inconfesables, todo en función del gran capital y de visiones anglosajonas sobre los derechos, visiones, dicho sea de paso, bastante inconsistentes. Sigue el presidente Correa. Vienen y van los funcionarios de la CIDH a ese ONG, algunas veces con cosas realmente escandalosas, pero que pasan desapercibidas. El caso de Santiago Cantón. En junio del 2012 dejó la dirección de la CIDH. La Secretaría Ejecutiva estuvo por 10 años bajo su dirección. ¿Y a dónde fue a dar Santiago Cantón? Director de la Robert Kennedy Center of Justice on the Human Rights, organismo obviamente estadounidense. Es decir, totalmente involucrado en el ONGismo anglosajón que exige al resto de los que nunca se exigen ellos mismos. Debemos reconocer a la Convención de Derechos Humanos como la más alta asamblea sobre derechos humanos regional, patrimonio de nuestros pueblos, y ahora deberá tener sede propia, presupuesto propio, entregado por los Estados partes en la Convención, como es obvio, como es imposible de negar, a no ser que se haga gala de un cinismo sin límites. La sede de la CIDH debe estar en un estado parte y debe ser financiada por los estados que hemos firmado la convención. Se requieren 15 millones para cubrir las necesidades financieras de la Comisión y la Corte. Podemos hacer ese esfuerzo, compañeros, y si alguno tiene dificultades, no se preocupen. Ecuador suplirá esa cuota, pero financiemos el sistema aquellos que hemos firmado la Convención de Derechos Humanos. Y la sede que proponemos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es Argentina, país que sí ha firmado la Convención y que sufrió épocas terribles de ataques a los derechos humanos y civiles, como muchos de nuestros países. Pero Argentina también ha sido un país donde se ha requerido una respuesta sobre esos mismos derechos perdidos. Honramos siempre a la memoria de las Madres de Mayo por su amor tenaz y apoyamos al gobierno de la querida presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que ha expresado esta voluntad de acoger a la Convención con una sede permanente para consagrar en la práctica y sin intervenciones de países que no han firmado la Convención, o peor aún, de países extrarregionales para reafirmar los maravillosos principios expresados en el Pacto de San José. Finalmente, Ecuador plantea, como nos parece obvio, que la Comisión y la Corte sean constituidas por nacionales de los estados que han ratificado la Convención Americana. Parecen perogrulladas, pero sepan ustedes que hasta ha sido presidida la Comisión por nacionales de países que no han firmado la Convención, como es los Estados Unidos. Ecuador, como Estado parte del sistema de derechos humanos, siempre estará dispuesto a defenderlos y a cumplir con sus obligaciones, pero ya mencioné, tampoco permitiremos el que se socave nuestra soberanía y que simples burócratas intenten ponerse por encima de nuestros estados. Fin de la cita. Hasta aquí las declaraciones del presidente Raúl Correa, que fueron suficientemente acogidas por 18 de los 23 países que han firmado la Convención Americana. Vale decir, una mayoría del 78.26%. En este sentido, en virtud de la reunión celebrada en la ciudad de Guayaquil, voy a leer lo que se firmó y lo que aprobaron esos 18 países. Y esto lo hago por aquí porque sabemos que en los medios de comunicación no aparece eso. Si no, lo publicitamos aquí mismo en la comisión. Estos acuerdos no lo conocen la mayoría de las personas
que habitamos en América Latina. Entonces declaramos, primero, insistimos en la importancia del equilibrio entre los derechos y las obligaciones de los estados que forman parte de la OEA. Frente a ello, acuerdan promover estímulos positivos para lograr la adhesión de todos los estados miembros de la OEA al Pacto de San José. A tales efectos, acordamos designar una delegación de cancilleres de los estados partes para que realicen gestiones directas con aquellos estados que no son parte de la convención. En este marco, propiciaremos que los miembros de la comisión sean elegidos entre los nacionales de los países que hayan firmado la convención. Segundo, encomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fortalecer los esfuerzos de promoción de los derechos humanos mediante el apoyo a los sistemas nacionales. Tercero, convocar a todos nuestros países como estados partes a asumir plenamente el financiamiento del sistema a través del presupuesto ordinario de la OEA y las contribuciones voluntarias a los estados miembros de la organización. Asimismo, se podrán considerar contribuciones voluntarias no condicionadas ni direccionadas. Cuarto, en función del principio de la indivisibilidad de los derechos humanos, proponer que todas las relatorías sean consideradas especiales y garantizar el financiamiento para el cabal cumplimiento de los fines de cada una de ellas. Quinto, solicitar al secretario general que presente un análisis detallado de los costos del funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sexto, considerar la conveniencia de que la sede de la Comisión Interamericana esté ubicada en un estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Séptimo, dar continuidad a la convocatoria de esta conferencia de estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos como un espacio de diálogo permanente en este ámbito. Y octavo, encargar a Ecuador las coordinaciones necesarias para llevar a cabo la próxima conferencia de estados partes y la configuración de las delegaciones de cancilleres para los efectos señalados en este numeral. Fin de la cita. Termino. Perdón, presidente. Un solo párrafo. En virtud de esta declaración suscrita por la mayoría absoluta de los países que adhirieron a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, esperamos y exigimos que a partir de hoy la Comisión se atenga a las competencias y atribuciones que dicho instrumento le atribuye, que son la promoción de los derechos humanos, y se abstenga de actuar como supuesto incompetente tribunal de instrucción de causa contra dichos países adherentes, que cese de incluirlos punitiva y arbitrariamente en supuestas categorías no contempladas en las normas generales que rigen la Organización de Estados Americanos, y a los países firmantes de la Convención, cuya voluntad mayoritaria ha sido expresada en forma terminante, inapelable y democrática en la citada Declaración de Guayaquil, adoptada en 11 de marzo del 2013. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Saltrón, y a la delegación del ilustre Estado de Venezuela. Antes de ofrecer la palabra a mis colegas, también quería señalar que se incorporó a la mesa la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Amin Merced. También quería señalar que en realidad aquí se han reiterado por el Estado una serie de afirmaciones respecto a la Comisión que ya se han planteado en una serie de audiencias en periodos de sesiones anteriores. Hemos explicado largamente esa situación. Quiero volver a dar un ejemplo que mencioné en alguna audiencia, en el sentido de que hay registros fotográficos abundantes de la visita que hizo la Comisión una vez que se superó el golpe de Estado, la visita que hizo en los meses siguientes a Venezuela, y lo bien que fue recibido por el gobierno del presidente Chávez. De manera que no había ningún cuestionamiento realmente al papel de la Comisión Interamericana al respecto. Esto han sido acusaciones posteriores. Y lo otro es, en relación con lo que se planteaba, de que la Comisión Interamericana no se habría pronunciado respecto del bloqueo a Cuba, que ha salido profusamente en los medios de comunicación también en los últimos días. Lo cierto es que la Comisión Interamericana todos los años en su informe anual ha señalado
la improcedencia del bloqueo a Cuba conforme al derecho internacional. Todos los años, y contátenlo ustedes mismos en el capítulo 4 sobre Cuba, en el informe anual, en que se señala eso al comienzo de cada informe sobre Cuba, a lo cual se añade que eso no obsta para la evaluación de la situación de los derechos humanos en ese país, pero ese no es el tema de la audiencia. Le voy a ceder entonces la palabra a mis colegas, el comisionado Escobar Gil. Bueno, quiero comenzar agradeciendo la exposición presentada por el Estado. También quiero reiterar las condolencias por la muerte del presidente Chávez y concretamente como relator para personas privadas de la libertad quiero pedirle información al Estado, ya sea en esta audiencia o que se nos allegue posteriormente por escrito en torno a dos grandes problemas que consideramos que son muy graves, que están ocurriendo en Venezuela, en el sistema carcelario, que es el hacinamiento y la violencia. Entonces quisiera pedir información al Estado en torno a las medidas que se están haciendo para reducir los índices de hacinamiento y para combatir los fenómenos de violencia en las cárceles de Venezuela. Y concretamente también quisiera pedir información sobre las acciones adelantadas en orden a la investigación y al juzgamiento de los responsables de los hechos violentos ocurridos en la cárcel de Uribana. Muchas gracias. La comisionada Antoine. Good morning. I too would like to thank the state for coming to us this morning. I know it's a very difficult time, and I would also like to express my personal condolences. I know the commission has already done so, but my condolences to the government and people of Venezuela for the passing of President Chavez. I think you have raised some obviously very deep, complex questions, some of them even philosophical, about the role and functions of international human rights body like ours. And it's not possible for us to have a full dialogue, but I thank you for those. I think that we are aware of some of the issues that we have raised. And there's no doubt in my mind, and I think this is also the case of fellow commissioners, that it is important to distinguish between purely political conflict, whether that conflict is based on partisan politics or ideology, as opposed to genuine human rights concerns in any country. And there is a danger with any human rights mechanism that it can be subject to abuse. So there is a danger, and I believe the Commission is aware of the danger. So I welcome your views, and it's something that the Commission takes into account. My colleague has already spoken about Cuba and the blockade and so on. And I think it's important for us to continue to say that. A little point I wanted to make about your statistics in relation to precautionary measures, just to say that we have also observed that there's been a huge increase generally in relation to requests for precautionary measures. So it's not only for Venezuela. In fact, it's one of the reasons that we ask for more resources for our staff, because we are severely short-staffed, and to handle the great increase, it's a good thing in a way in that people are more aware of the Commission, and we are being asked to do more. So there is also an increase. So I invite you to look at it when you are comparing. I would have liked to ask some specific questions, because for me it's important to have a dialogue with the state of Venezuela. As a commissioner, I am very interested in learning more, in trying to understand the situation, despite all the the political issues that arise. I'm very interested to learn more, in particular about the issue in relation to the judiciary. And I noted, I think I heard correctly in the translation, that you weren't wanting to respond to specific questions, but
hopefully in the future, because I think sometimes the commission, and as a commissioner, we are handicapped when the state says we don't want to respond because of sovereignty, which is your right. But at the same time, we have to, the more information we get, it's better for us. So I personally would like in the future to get more information, the phenomenon of provisional judges, and how, because in itself it's not a human rights violation to have temporary judges. We do so in the Caribbean, but how, what is the rationale for it? What are the plans for trying to improve the permanency of judiciary? Because it can, in certain circumstances, have an impact on separation of power. So I would welcome information in relation to that specific issue, which I see as a very important issue. I would also welcome more information about freedom of the press, but I'm sure we've had lots of discussions on that one. I also wanted to bring to your attention, since this is a hearing about general human rights situations, that the Commission is at a stage in its life where it's beginning to take more seriously the issue of economic, social, and cultural rights, which I think is very important for many states in the region. So we're not only looking at civil and political rights, but we want to look to give a better view, a more in-depth view of what is the human rights situation. So what has the state done for health, education, and so on. So I wanted to bring that to your attention. It's something a lot of states have been asking. We now have a new unit, which I am responsible for. So I want to invite again for information, dialogue, interaction in relation to that score. And finally, I wanted to mention something which is very personal, perhaps a bit biased, in that your comments in relation to how you see a future commission and who should sit on the commission. You mentioned the United States not being a member, which is true, not having signed the convention, which is true and should not be a member. But I would also want to invite you to treat that with caution, because I am from the Caribbean. And we have a very bad history in terms of ratifying the convention, even in some cases withdrawing. So if we were to go down that road, what you would be doing is also including how many countries, at least 13, the English-speaking countries, I would say. And these Caribbean nations have, I think, very often maintained a good balance. We have been sometimes a sobering partner. We have a balanced stance in relation to some of the ideological conflicts, some of the political tensions in the region. So although we have not been so good in terms of signing conventions, etc., I think we have a valuable place in the system. So I'd want you to consider that when you not just Venezuela, but those states which are saying, you should have signed, and perhaps you have a role in persuading Caribbean nations to more actively participate in the system. So those are my comments. Thank you again. Gracias, comisionada. Antes de darle la palabra nuevamente a la representación del Estado, yo no tengo una pregunta específica, pero a propósito de lo que se planteaba en la presentación de ustedes acerca de apreciaciones erradas de la Comisión al determinar los tipos de informes sobre Venezuela o los contenidos de esos informes, yo me permitiría reiterar la solicitud que hemos hecho anteriormente en el sentido de poder hacer una visita a Venezuela. Es el mejor mecanismo que tienen no solo la Comisión Interamericana, sino todos los organismos internacionales de derechos humanos para imponerse a cabalidad de lo que ocurre en un determinado territorio. Y en ese sentido, la interacción directa con las autoridades del Estado, con la sociedad civil, con las comunidades indígenas, etcétera, con todos los colectivos vulnerables, visitar las prisiones, en fin, eso sería realmente una fuente para que la Comisión se formara una impresión a cabalidad y recibiera toda la información necesaria para poder continuar monitoreando la situación de Venezuela. Le voy a dar entonces la palabra nuevamente a la delegación del Estado por 5 minutos, que estamos un poco atrasados. Gracias, presidente. Bueno, Venezuela es uno de los pocos estados que ha firmado la mayoría de los pactos y convenciones sobre derechos humanos, en primer lugar. Segundo, Venezuela es el estado que tiene la constitución más avanzada en materia de derechos humanos.
Yo inicié mi trabajo como agente del Estado en el 2007. Desde el 2007 para acá, como nos vienen incluyendo en el capítulo 4, le he dado varias audiencias y hemos presentado ante esta comisión todos los logros económicos que tiene Venezuela. Aún más, tengo que felicitarlos, porque si hay algo positivo que ustedes han hecho en estos últimos 3 informes de derechos humanos, es reconocer que Venezuela tiene grandes logros económicos y sociales. Y para enterarse de eso, lo que tienen es que ver las audiencias, leer los informes. Venezuela ha respondido cada año los informes y las acusaciones que esta comisión le ha hecho. Si ustedes se toman el tiempo de leer esa respuesta que ha dado el Estado venezolano, no necesitarían hacer estas preguntas aquí. Ahora, lo que sucede es que nosotros sabemos que esta comisión es prácticamente virtual. No tienen tiempo ustedes para leer todos los informes de los estados. Eso lo entendemos. Pero, sobre todo a los países que los tienen incluidos en el capítulo 4, deberían de leerse esos informes. Porque Venezuela le ha dado respuesta a todas las acusaciones sobre cárcel. La información que ustedes nos piden cada vez, por ejemplo, lo último de Uribana, por ejemplo, la cárcel de Uribana, nosotros le pasamos la información por escrito de lo que ha ocurrido ahí. Le hemos pasado a Naciones Unidas, porque eso también lo llevaron a Naciones Unidas, la información. Estuvimos aquí la última audiencia y hablamos sobre ese tema. O sea, que el Estado venezolano ha dado la información a la comisión oportuna y debidamente en todos los casos. ¿Ok? Entonces, esos informes y esas respuestas los tiene la comisión. Por favor, a los comisionados interesados en conocer cuál es la respuesta del Estado venezolano, léanlos, por favor. En cuanto al tema de las cárceles, ese es el tema más trillado. Aquí sabemos que el problema de las cárceles es general. Es un problema mundial, igual que la inseguridad ciudadana, que la mayoría de los estados venimos arrastrando debilidades sobre ese particular. Aquí tenemos el caso de Chile. Yo me acuerdo que Meléndez, el comisionado, fue a Chile. Chile tiene como solución al problema carcelario, ha privatizado las cárceles. ¿Es o no es? Y el informe que trajo el comisionado Meléndez es que a pesar de que las cárceles chilenas están privatizadas, igualmente se presentan problemas de violencia en la cárcel. Entonces, ese tema tienen que tener mucho cuidado cuando lo traten. Y nosotros hemos dado respuestas oportunas sobre las cárceles venezolanas. Y hemos dicho, por ejemplo, que la comisión estuvo en el año 1994 visitando las cárceles venezolanas. Y ahí está el informe. Encontró la barbarie, la violación total de los derechos humanos de los privados de libertad. ¿Qué hicieron? Hicieron el informe, pero no dictaron ninguna medida cautelar contra las cárceles en aquella época. Si hubieran dictado una medida cautelar, a lo mejor estuvieran mejor, hubieran ayudado, contribuido a mejorar la situación de los privados de libertad. Ahora no. Ahora tenemos medidas cautelares de 7 cárceles en Venezuela. Ahora no estamos criticando eso, estamos criticando la doble moral, la doble situación de la comisión, cuando antes existía una democracia y ahora no. Por razones de tiempo, vuelvo y reitero, la duda que tengan, lean los informes. En cuanto a la visita, es otro tema que hemos tratado aquí. Venezuela no se opone a la visita de la OEA y de la comisión. No tenemos nada que ocultar en materia de derechos. Lo que ha solicitado el Estado venezolano es que para autorizar esa visita
debe la comisión hacerse una autocrítica por no haberle otorgado unas medidas cautelares solicitadas al presidente Chávez el día 12 de abril por una ONG colombiana llamada Minga. Eso fue un error grave. Respondió la comisión cuando recibió la información dirigida la comisión al ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de facto, el día 13, pidiéndole información al excelentísimo ministro de Relaciones Exteriores de la situación del señor Hugo Chávez Frías, que se encontraba, y era público y notorio, secuestrado por los golpistas. Pero no dictó la medida cautelar. En cambio ahora tenemos casos, por ejemplo, como el caso último de los Yanomamis, por ejemplo, inventaron una información de una ONG extranjera de que había una masacre Yanomami en la frontera de Venezuela con Colombia. Y antes de pedir información al Estado venezolano, ustedes sacaron un comunicado. ¿Por qué no lo hicieron con el presidente Chávez, que ustedes sabían y que era público internacional, que estaba detenido y que su vida corría peligro? Eso no puede ser, eso es imposible que un Estado soberano lo permita. Y eso es lo que queremos. Si ustedes aceptan que cometieron un error, pueden visitar Venezuela. Mientras eso no suceda, no admitimos ninguna visita de la CIDH. Gracias, embajador. El problema es que yo he escuchado diversas explicaciones para no aceptar una visita, entre ellas que ciertas personas dejaran la comisión, los cuales fueron venciendo sus periodos, etcétera, pero veo que aparecen otras explicaciones. Ya dije lo bien que fue recibida la comisión en Venezuela con posterioridad a que el presidente Chávez retomó el poder. Eso habla por sí solo respecto del rol que jugó la comisión en ese momento, pero bueno, no podemos seguir abundando al respecto. En cuanto a los informes, desde luego que nosotros recibimos toda esa información desde la Secretaría Ejecutiva, revisamos, elaboramos, bueno, esto decirlo para que todo el mundo se entere en detalle. Una vez que el Estado nos envía su respuesta, se nos envía eso, y luego una nueva versión del proyecto de informes elaborada recogiendo las observaciones que el Estado ha hecho, como se recogen profusamente las observaciones que hace el gobierno venezolano. Ahora, este tipo de instancias u otras de diálogo, la idea que tienen es poder ir más allá de lo que solo se ha puesto por escrito, lo mismo que sucede en otras audiencias temáticas, etcétera. Muchas veces a las mismas audiencias llegan las partes, sea Estado o sociedad civil, con informe escrito, pero desde luego el diálogo le da otro sentido también al asunto. Bueno, les agradezco mucho su participación y se levanta la sesión.